Una fuga que nadie entiende, corrupción en las altas esferas y una lucha violenta por la tierra. Miren, estos no son casos aislados, son, según el analista Carlos Valverde, síntomas de una crisis profunda que está sacudiendo a Bolivia. A continuación, vamos a desglosar su análisis, uno que no solo pone en jaque a un gobierno, sino a las bases de todo el sistema. Para entenderlo mejor, vamos a explorar 5 áreas clave que, según este análisis, muestran dónde está fallando todo. Desde esa fuga increíble y un organismo de control que parece no ver nada, hasta la violencia por las tierras y esa duda incómoda sobre si el nuevo gobierno es, en realidad, más de lo mismo. Arranquemos por el principio, con el evento que destapó la caja de Pandora, un escape que, desde el primer momento, nos muestra una grieta enorme en el sistema judicial boliviano. Y esta es la pregunta del millón en el caso de Antonio Dorgaten. O sea, ¿cómo es posible? Su escape, a pesar de que había alertas migratorias en su contra, no parece un simple descuido. Es el síntoma de una enfermedad mucho más grave dentro del sistema de justicia. A ver, repasemos la secuencia, porque es increíble. La policía hace su trabajo, lo arresta. La fiscalía hace el suyo, activa las alertas. Todo en orden, pero de repente un juez ordena que lo liberen. Y es justo ahí, en ese eslabón, donde la cadena se rompe y le permite irse del país como si nada. Y ojo, que no es un caso aislado, para nada. Según el propio comandante general de la policía, en Bolivia hay, escuchen esto, 17.000 órdenes de detención sin ejecutar. Así que la fuga de Dorgaten no es la excepción, es parte de un patrón alarmante. Bueno, ¿y si el sistema falla en la ejecución, en el castigo? ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa con la institución que se supone debía evitar que la corrupción sucediera en primer lugar? Aquí el foco se pone en un exfuncionario de YPF, la petrolera estatal. Resulta que se le detectó un aumento de patrimonio de 15 millones de bolivianos. Eso es casi 2,5 millones de dólares, una cifra que simplemente no cierra por ningún lado. Claro, el exfuncionario intentó dar una explicación. Dijo que el dinero venía de préstamos y de pasanacos, que son como círculos de ahorro informal. Pero la respuesta del gobierno, a través del viceministro, fue tajante. Su justificación es, y cito textual, insostenible. Y acá llegamos al punto clave de todo esto. La Contraloría, que es el organismo que tiene que controlar, tenía el deber de fiscalizar a todo el Estado. Sin embargo, el análisis dice que por 20 años ignoró al Poder Ejecutivo, que manejaba el 90% del presupuesto, y en cambio se enfocó en gobiernos locales de oposición, que solo manejaban el 10%. Esa omisión, se argumenta, creó un vacío de control gigantesco. Y bueno, toda esta falla del sistema no es algo abstracto, no son solo papeles. Tiene consecuencias muy reales, tangibles y a menudo muy violentas para la gente, sobre todo en el campo, con las tomas ilegales de tierras. Para entender bien de qué hablamos, es fundamental definir este término. Un avasallamiento no es una simple ocupación, es una toma por la fuerza, con violencia, un acto que desafía abiertamente la ley y al propio Estado. Y la escala del problema es enorme. Solo en el último tiempo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INAH, recibió 146 denuncias formales por avasallamientos. Y cada uno de esos números es una familia, una comunidad entera que vive amenazada. Esta frase de la propia viceministra Andrea Barrientos resume perfectamente la sensación de caos que se describe en el análisis. Cuando el Estado parece incapaz de proteger la propiedad privada, la percepción general es que el país se convierte, literalmente, en tierra de nadie. Ahora, vamos a un caso que enreda todavía más las cosas. Porque ya no hablamos solo de un sistema roto, sino de la sospecha de que la justicia, además, se manipula a conveniencia. La secuencia de eventos es como mínimo extraña. A ver, una exdiputada que está siendo investigada viaja y se presenta voluntariamente en el juzgado para su audiencia. Pero justo en la puerta, antes de entrar, la detienen con todo un operativo. La pregunta es obvia. ¿Para qué montar ese show si ya se estaba presentando? La respuesta de la propia Lidia Patti es enmarcar su detención así. Argumenta que es víctima de una persecución por su origen indígena. Pero el análisis de Valverde ofrece una mirada distinta.
Lo que plantea es que el foco no debería estar en la identidad de Patty, sino en el procedimiento. La crítica es al acto en sí, montar un operativo para detener a alguien que ya se estaba entregando. Se cuestiona la lógica y la imparcialidad de todo el asunto. Y todo esto nos trae directamente al presente. Con un nuevo gobierno en el poder, la sensación que queda es de un escepticismo profundo. La gran pregunta que, según el análisis, está en el aire es, ¿algo cambió de verdad? Esta cita de Carlos Valverde creo que captura a la perfección ese sentimiento de desilusión, esa sensación de que, aunque cambiaron los nombres y las caras, las viejas prácticas y los símbolos del poder siguen ahí, intactos. Y no es solo una sensación, ¿eh? El análisis señala cosas muy concretas, acciones simbólicas que son un calco entre el gobierno anterior y el nuevo, el uso de los chalecos de empresas estatales, la propaganda en medios públicos y el típico discurso de echarle la culpa de todo al que estaba antes. Son estos gestos los que alimentan la idea de que muy poco ha cambiado. Y parece que la gente lo está percibiendo. Un análisis de redes sociales sobre el nuevo vicepresidente muestra un sentimiento abrumadoramente negativo. Un 75%. Es un dato durísimo que sugiere una desconexión y una falta de credibilidad muy grande con la ciudadanía. Así que, después de todo este recorrido, terminamos con esta pregunta, que es fundamental. Si las fugas siguen pasando, si la corrupción no se detiene, si la violencia por la tierra continúa y los nuevos líderes repiten los mismos gestos que los anteriores, ¿estamos ante un cambio real o es simplemente un cambio de nombres en un sistema que sigue funcionando igual?